Les habla Danilo Antón, geógrafo. Este es un video elaborado en el marco del ciclo Mitos y Verdades para el canal de Fogón en Fogón y el sitio cooperativa.uy. En este caso enfocará el tema de los límites entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. Los límites entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina. La comprensión de los límites entre estos dos estados contemporáneos requiere un análisis histórico acerca de la aparición y desarrollo de estos mismos estados. Obviamente que ni la Argentina ni Uruguay existieron siempre como estados, tal como los observamos ahora. Y también agregamos que, por supuesto, hace 5 siglos no existía ni siquiera un germen de estas futuras repúblicas. Los pueblos nativos de esta región sudamericana no se organizaban en la forma como los estados nacionales se organizaban en Europa, ni como se organizan los estados contemporáneos en la actualidad. Fue necesaria la conquista y colonización europea de las tierras del sur a partir del siglo XVI para que aparecieran los primeros núcleos de población europeos, generalmente fundados por los centros imperiales, para que se generaran las primeras condiciones organizativas burocráticas estatales para la explotación de los territorios. Los españoles y los portugueses comenzaron a fundar poblaciones que les permitían controlar las zonas que pretendían que estuvieran bajo su dominio. En la cuenca del Río de la Plata fueron los españoles quienes, en busca de un camino más directo hacia los yacimientos de plata del Alto Perú, fueron ellos quienes en el siglo XVI fundaron las primeras ciudades. Las primeras fueron Asunción y Santa Fe, respectivamente sobre los ríos Paraguay y Paraná, Buenos Aires, en la orilla sur del Río de la Plata, Córdoba, más hacia el interior, y otras ciudades en el oeste, en la costa pacífica, en Perú y en el Alto Perú. Por su parte, los portugueses, que estaban colonizando el territorio de Brasil, fundaron Colonia del Sacramento sobre la costa norte del Río de la Plata, y esa plaza finalmente debieron abandonarla debido a la presión militar de los españoles de Buenos Aires. Para fortalecer el dominio sobre la orilla norte del Plata, ya en el siglo XVIII, la corona española decidió fundar una población en la bahía de Montevideo, que, dicho sea de paso, en mi opinión, ese nombre es una deformación de la expresión guaraní Monte Ibiti, de la palabra Ibiti, que quiere decir cerro en guaraní. Bueno, esta ciudad, Montevideo, que estaba ubicada en la entrada al Río de la Plata, estaba en mejores condiciones que Buenos Aires para recibir embarcaciones que traían o llevaban productos ultramarinos. Por esa razón, durante la segunda mitad del siglo XVIII, Montevideo, bautizada como San Felipe y Santiago de Montevideo, creció hasta transformarse en un competidor portuario importante de Buenos Aires en los dominios españoles del sur de América, ahora organizados como Virreinato Español, con el nombre de Virreinato del Río de la Plata. Obviamente, en esa época los límites entre Buenos Aires y Montevideo no eran muy significativos, porque Montevideo era dependiente jurisdiccionalmente de Buenos Aires, pero habrían de ser los gérmenes de lo que vendría después. Al principio, los límites del territorio de Montevideo español habían sido fijados por Pedro Millán al fundar la ciudad en 1726. Esta jurisdicción montevideana no abarcaba más que 70 kilómetros de distancia de la ciudad, 2 días a caballo, y eran el arroyo Cufré hacia el oeste, el cerro Pan de Azúcar al este y las naciones de los ríos San José y Santa Lucía. En 1751 se creó la gobernación de Montevideo, y en 1769 sus dominios fueron extendidos hasta Maldonado y los puertos de Santa Teresa al este y Santa Tecla al norte. En 1788, el virrey Marqués de Loreto ampliaría la jurisdicción de la Real Hacienda en la orilla norte del Plata hacia el oeste, alcanzando Colonia del Sacramento, Real de San Carlos, Rosario, Víboras, Vacas, que luego sería Carmelo, y Santo Domingo de Soriano. Allí se comenzarían a dibujar los futuros límites.
Cuando estalla la Revolución de Mayo, en las negociaciones entre el virrey Elío y la Junta de Buenos Aires, el virrey reclama conservar para España toda la banda oriental, comenzando a manejar el concepto banda oriental como unidad política, pero que no funcionó porque 3 años más tarde los españoles serían expulsados de Montevideo. El concepto político de la banda oriental, bajo el nombre ahora de provincia oriental, aparece en las instrucciones de Artigas a la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1813. En este momento empieza a tener sentido el tema de los límites, porque ya existe una unidad política llamada Provincia Oriental, y en este caso integrada al resto de las provincias de la Liga Federal, por lo que el límite no revestía todavía significación política. En 1820, los portugueses conquistaron el territorio oriental y establecieron la provincia cisplatina, que luego de la Revolución Oriental de 1825 y las guerras subsecuentes, tendría un primer reconocimiento de independencia a partir de 1827. En ese momento se estableció el Estado Oriental del Uruguay. Los límites entre el Estado Oriental y las Provincias Unidas primero, la Federación Argentina después y finalmente la República Argentina, quedaron establecidos por los cuerpos de agua que los separaban, el Río de la Plata y el Río Uruguay. El dibujo detallado de los límites demoraría todavía más de un siglo. Hubo un altercado de Uruguay con el ministro Ceballos de Argentina, que sostenía que el Río de la Plata era todo argentino y que el límite eran las líneas de alta marea, en lo que se llamaba frontera seca. O sea, que una persona que se bañaba en la playa de Pocitos se bañaba en aguas argentinas. Ese punto de vista provocó una reacción en el gobierno uruguayo, incluso aliándose con el gobierno brasileño en algunos aspectos internacionales, y al final el gobierno argentino desistió de mantener el punto de vista y la situación quedaría congelada por varias décadas. En 1916 se firmó un convenio entre lo que se llama el Tratado Brun-Moreno. Brun era el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, por el cual se establecía la línea de Talbec como límite en el río Uruguay, que fracasó porque Luis Alberto de Herrera se opuso en el Parlamento. Y así siguió hasta que se aprobó en 1961, en vigor desde 1966, un tratado para definir los límites en el río Uruguay, que en general se definían a lo largo del canal de navegación principal, excepto en la región de las islas del río Uruguay, lo que yo llamo el delta del río Uruguay, porque es ahí donde el río abandona su sedimento frente a San Javier y Nuevo Berlín. El río Uruguay, aguas abajo de esas islas, no tiene ni velocidad suficiente como para provocar erosiones en sus orillas. En ese lugar, además del límite de las aguas, se asignó soberanía uruguaya a varias islas que quedaban en aguas argentinas, como la isla Filomena Grande, Filomena Chica, Palma Chica, Basi, Tres Cruces y otras que quedaron como exclaves uruguayos en aguas argentinas con libre acceso. Luego de un engorroso proceso y enormes dilaciones, recién en octubre, de las 32 hojas de la carta elaborada por la Comisión Mixta de Límites, en las que finalmente se logró representar el límite internacional del río Uruguay a escala 1/20.000. En 1973, con entrada en vigor en 1974, finalmente se concretó la definición de los límites en el estuario platense, en el llamado Tratado del Río de la Plata. El Río de la Plata quedó definido como río y por lo tanto la soberanía quedaba en manos de los dos estados litorales, desde su comienzo en la desembocadura del Paraná y el Uruguay, hasta una línea imaginaria que une Punta del Este con el Cabo San Antonio en Argentina. Se estableció una franja de jurisdicción exclusiva adyacente a las costas de cada parte del río, con un ancho de 7 millas marinas en el Río de la Plata inferior, hasta una línea imaginaria Colonia Punta Lara, y 2 millas en el Río de la Plata superior, hasta Colonia Punta Lara hacia arriba. El resto es de uso común, incluso para la explotación de los recursos pesqueros. El límite terminó siendo la línea media del río, con inflexiones para tomar en cuenta los canales de acceso a los puertos. La línea imaginaria Punta del Este Cabo San Antonio fue el punto de partida para definir el mar territorial y las zonas económicas exclusivas de ambas naciones,
que se habría de establecer algunos años más tarde, después en la plataforma continental adyacente. A partir de ambos tratados se crearon dos comisiones para administrar las cuestiones de ambos ejes hidrográficos que todavía funcionan. La Comisión Administradora del Río de la Plata, CARP, y la Comisión Administradora del Río Uruguay, CARU. Un tema que había quedado pendiente fue la definición detallada de la soberanía de unos islotes que aparecieron aguas arriba de la isla Martín García y que finalmente fueron adjudicados a Uruguay y terminaron constituyéndose en la única frontera seca entre ambos países. Les habló Danilo Antón, geógrafo. Este fue un video elaborado en el marco del ciclo Mitos y Verdades para el canal de Fogón en Fogón y el sitio cooperativa.uy. El tema de los límites internacionales y otros relevantes continuarán siendo desarrollados en próximos videos.